Market Interactions con Juan Pumarol en Contraportada Radio. Don Juan, bienvenido, don Juan, hoy miércoles con esa palabra, sí acepto. Las dos palabras más esperadas, es como un matrimonio eso, ¿verdad? Cliente y empresa. Me coloco el anillo y firmamos. ¿A dónde qué? ¿Dónde qué confirmar? Buenos días. Buenos días, Lara. Placer verte. Tenía como unos cuantos días sin saber de ti. Sí, pero ya finalizamos todo lo que tiene que ver con Marca País. Ya el sábado arrancan las votaciones y ya, si Dios lo permite, el trabajo que nos designaron ya ha concluido. Gracias. Bueno, muchas gracias por esa labor, a ti, a todos los que han asumido ese proyecto. Kelvin, buen día, y buen día a la comunidad de Contraportada Radio, al team, ¿cómo le llamaron ahí? Al team Pumarol también, muy buenos días. Nada, sí acepto. Esa es la respuesta esperada de los que brindan algún tipo de producto o servicio, esperada de sus clientes. Ese correo también, o esa respuesta de propuesta aprobada, que por ejemplo nosotros que estamos en el negocio de consultorías o servicios, propuesta aceptada también es la respuesta que andamos buscando, y es uno de los principales desafíos que perseguimos tener, ¿verdad? De obtener del cliente ese sí, y vamos a compartir algunas reflexiones, algunas iniciativas que se sugieren para de alguna manera persuadir a los clientes, a los prospectos, de que otorguen esa bondadosa aceptación, y estamos utilizando como fuente un artículo de la revista Mercado 2.0. Un estudio de Everreach comparte entonces algunos de los elementos que las compañías utilizan para impactar a sus clientes y obtener lo más frecuente posible, lo más consistentemente posible, esos sís, si aplicara la palabra, de los clientes. Se puede disponer de como en efecto se dispone de una estrategia de comunicación, de un discurso, pero se pudiera tener dificultades para cerrar esa venta, que es el propósito final. Para los negocios, principios como los de reciprocidad y escasez son factores que juegan un papel importante en la persuasión. Los clientes se sienten más inclinados en apreciar una propuesta de negocio cuando reciben algo más personalizado, lo hemos dicho, más inesperado, y también a veces se practica el tema de la escasez como un elemento de persuasión para obtener reacciones de los clientes. En esa misma línea, tienden a querer los clientes, nosotros, las personas, las cosas que no están en todas partes, por eso el principio de escasez, y eso es por lo que las ofertas a veces de tiempo limitado tienden a mostrar un pico en las ventas. La gente reacciona a eso de que es una propuesta limitada, o de que si tú compras por adelantado puedes recibir algunos beneficios. A los clientes también les gusta sentir el tema de confianza. Las empresas pueden construir relaciones duraderas al enfatizar su conocimiento, su autoridad en la industria como un elemento de mayor aceptación. En ocasiones también vemos un recurso que se utiliza, que es el de dar un periodo de prueba por un determinado producto y servicio, dando la oportunidad a los futuros clientes, a los que usted está prospectando, a vivir esa experiencia. Eso también funciona muy bien. Lo vemos mucho en la industria automotriz, por ejemplo. No era tan común en el pasado, pero ya es una costumbre. Usted llega a un determinado showroom mostrando algún interés de un vehículo, y lo que están tratando lo más rápido posible de identificar cuál pudiera ser el tipo de vehículo que usted prefiere, para ponérselo en la mano, y si no, dar una vuelta de prueba, pues prestárselo, dependiendo del perfil que usted tenga, prestárselo por un par de días. Ese tipo de cosas funciona muy bien en el tema de prospectación para cerrar a futuro. Entonces, ¿qué nos hace decir que sí?
los investigadores han tratado de responder esa pregunta por muchos años y no hay duda que persuadir es una ciencia que se practica, que se tiene que mantener investigando permanentemente, pero hoy vamos a compartir al menos 6 factores que usted puede considerar para ayudarse a obtener más respuestas positivas respecto de sus propuestas, valga la redundancia, de negocio. Uno, ya lo empezábamos a mencionar, número 1, utilizar el tema de reciprocidad y de gratitud. Para ponérselo en contexto, hay un estudio que comprobó, que hay ejemplos que lo hemos compartido antes, que un mesero, por ejemplo, o un mozo en un restaurante, al final le daba, digamos que un caramelo, una menta, un chocolate a unos clientes. Esa propina se incrementa en un 3% aproximadamente entre lo que originalmente hubiese podido ser. Cuando hace dos caramelos, 2 mentas y le entrega, pues la propina puede subir hasta un 14%. Pero también se comprobó que si ese mozo o ese personal de primera línea entregaba primero un caramelo y después hacía una suerte de sorpresa con la entrega de la segunda y se viraba inesperadamente y decía que otorgaba esa segunda de manera especial, le voy a entregar esta segunda especial por ustedes, agradeciéndole el que nos hayan preferido y el que nos hayan permitido servirle, pues entonces esa propina se aumentaba en un 23%. Entonces es importante que lo tengamos pendiente. Y además, y lo hemos mencionado antes, el tema de las despedidas, sobre todo en este tipo de negocios, en los salones, en las mismas tiendas, en los restaurantes, las despedidas juegan un momento estelar en el cierre de la experiencia. Y entonces por eso muchos negocios de este tipo le dedican muchísimo tiempo y tienen hasta un personal específico, no necesariamente el mozo o quien le atendió, que ya debe jugar un papel importante, sino tienen un personal específico que es el que se encarga de ir a cerrar esa experiencia de ese servicio, preguntándole cómo estuvo todo, si tienen alguna recomendación, pero cerrando con un elemento de gratitud por haber preferido a ellos y quedando obviamente muy satisfechos porque ellos hayan decidido estar con ellos y que ojalá que en un futuro pudieran estar de nuevo con ellos, porque no solamente, como hemos visto, puede tener ese efecto inmediato que es beneficioso para, digamos, el equipo de piso en tema de propina, pero es una nota, el cierre tiene una participación muy importante en la nota total del servicio recibido. La clave entonces en ese caso de manejar reciprocidad, gratitud como un elemento de buscar el sí o de buscar continuos sí o retorno de un determinado cliente, la clave es capitalizar esa herramienta, es la sorpresa y obviamente la personalización más allá del elemento material, porque como todos sabemos, un caramelo es un caramelo. Mostrar gratitud por haber seleccionado su local, su restaurante, su servicio, en ese caso, y por haber tenido nosotros como servidores el privilegio de atenderlo. Y eso aplica para todos. Eso aplica para una sucursal bancaria, una sucursal de telefónica y nosotros mismos que nos dedicamos al tema de la consultoría. A veces pecamos de que después que nos dicen aprobado, fuimos muy chulos, muy agradables, muy sabrosos, como se dice, pero termina la consultoría, se entrega la presentación y como que ya uno se va frío porque lo hizo, cobró. No, a ese cierre, aunque sea casi una despedida, debe ser la apertura a un referimiento o una muy buena recordación para que en el caso de que esa empresa tenga otro desafío, piensen ustedes. Entonces, no se puede eliminar, y lo mencionamos mucho aquí, ese aspecto de la gratitud cuando se cierra una negociación de un producto o de un servicio. Número 2, siguiendo con, decíamos que el número 1 era manejar la gratitud y la reciprocidad. Mencionábamos también al principio el tema de la escasez, a veces da buenos resultados y usted ve muchas marcas que manejan el tema del scarcity o la escasez como una herramienta de venta y de mercadeo para llamar la atención y provocar un movimiento adelantado de la compra. Poniendo un ejemplo, lo hemos visto con los casos de Apple, por ejemplo, cuando van a sacar sus nuevas series de cualquiera de sus productos, sean computadoras, sean iPads, sean
celulares, generan ese scarcity como un pre-opening, con unas ofertas adelantadas, y ya eso se ha movido no solamente a este tipo de productos, sino también hasta en ropa, en camisetas de deportistas, pues se adelantan en tenis, se ve. Por ejemplo, cuando British Airways anunció que no tendría disponible el vuelo Londres-Nueva York, que es un vuelo muy emblemático, 2 veces al día en el Concorde, debido a que decían que no era rentable, las ventas al siguiente día se dispararon. Entonces, ¿qué significa esto? Que no es suficiente en ocasiones con decirle a la gente los beneficios que usted va a obtener o que usted obtiene de un producto, sino que si aplicara, hay que mantener también la vigencia de decirle que es un producto único, el privilegio, entre comillas, que usted tiene por formar parte de ese target, y que si usted lo pierde de vista como cliente, lo podemos desaparecer, lo podemos perder. A veces ese tipo de mensaje en determinados segmentos juega un papel importante para ese retorno de venta o para esa digamos, incremento en la venta. O sea que también hay que tener pendiente en la búsqueda de los SIs cómo a usted le aplica en su negocio el manejo de la escasez. A veces son ganchos de que los primeros que lleguen van a recibir esto, pero obviamente todo el mundo al final del día quiere llegar, y después que llegó también hay que saberlo manejar, pero ya el negocio, usted logró el tráfico y usted puede entonces complementar con otra oferta al que no llegó, digamos, los primeros X que usted dijo que va a llegar. Entonces, la reciprocidad número 1 y la gratitud como vehículos para administrar estas estrategias de mejores SIs y la escasez. Número 3, el tema de la autoridad. La gente siempre sigue, con parte de su decisión es seguida o es tomada por la credibilidad que dan los expertos o ese posicionamiento de conocimiento. Entonces es importante señalar a los demás lo que lo hace a usted creíble y la autoridad que usted tiene en ese determinado segmento por la experiencia que ha acumulado y por los casos de éxito que tiene la empresa y que tiene su equipo de venta. Aquí siempre la recomendación es mantener vigente ese discurso relacionado con sus credenciales. Las empresas, después que llegan a un nivel de posicionamiento, a una etapa, digamos, biológica, a una etapa de éxito, olvidan recordar sus credenciales. Y los credenciales, aunque usted refresque la manera de decirlo, siempre tiene que decir lo que usted ha hecho, lo que usted hace, lo que usted ha logrado, buscar un testimonio de un cliente, recordar, hacer ese histórico de los hitos que ha logrado su empresa en ese sector, los reconocimientos que ha tenido. Hay que buscar el espacio, obviamente que no sea repetitivo, que no sea cansón, pero no se pueden dejar en el camino los credenciales, porque los consumidores, en algunos casos más que otros, tomamos eso en consideración, el sentirnos que estamos siendo tratados por expertos y que tomamos decisiones sobre marcas que tienen unos credenciales, unos aportes y una historia en el mercado. Entonces no asuma que porque ya usted lo dijo, creció y ahí está en su número de venta, eso va a perdurar en el tiempo, porque va cambiando el consumidor, van entrando otras marcas que comienzan a tocarle, sus valores, sus atributos, y bueno, si vienen también con mucha fuerza y con un buen entregable en el tiempo, pues la recordación de lo que corresponde a usted puede irse desgastando en el tiempo y le puede jugar una mala pasada. El cuarto elemento, que es una palabra que nosotros utilizamos mucho, es el tema de la consistencia. Otro elemento para lograr el sí, y lograr el sí reiteradamente, y que todos sus equipos de venta logren la mayor cantidad de sís, es la consistencia. Se trata de hacerlo bien siempre, entregar valor, como decimos, en cada punto de contacto, actuaciones similares y coherentes de todos los actores, los ejecutivos, los empleados, los suplidores, la plataforma mediática que utilice la compañía y las marcas, y hasta los accionistas tienen que tener ese nivel de coherencia para mostrar consistencia. Quinto, lo que denominamos simpatía por empatía. Es un vehículo también interesante para lograr el sí. La gente prefiere decir que sí, o se entiende, se ha investigado, que prefiere decir que sí a la gente que le cae mejor, y por eso esa persona tiene carisma, con esta chica que yo me quiero lavar la cabeza, con este que yo me quiero pelar, este es el mozo que yo quiero que me atienda, y a veces la gente pospone la cita porque si esa persona está ocupada, es con esa persona que se va
en el caso de Lara, ¿verdad? Maquillar, hacerse las uñas, bueno, ese tipo de cosas existe. La gente trata de todo, no es nada más maquillar y hacerme las uñas, es un con todo a veces. entiendo, dependiendo de la experiencia que también esté esperando el cliente, la persona que te da el servicio juega un papel importante. Por eso decimos que la gente prefiere, si va a pagar su dinero, si va a recibir un servicio, pues que lo atienda el que él entiende que lo trata mejor o le cae mejor. Por eso, porque lo atiende mejor, porque lo entiende mejor y obviamente hace mucho más placentera su experiencia. Entonces, por escucharlos antes, por buscar similitudes, porque conoce sus historias, porque le sirve de asesor, entonces hay una preferencia en un determinado vendedor, en un determinado horario, en una determinada empresa, en un determinado producto. Entonces, simpatía lograda por empatía es un elemento que también es importante considerar a la hora de las estrategias, los discursos para lograr sí. Obviamente eso requiere atender los clientes, escucharlos, apelar a las bases de datos, tener información y obviamente poder conocer sus historias, transportarlo a historias posteriores en función del acompañamiento que usted le va a dar, los éxitos que se pueden lograr. O sea, requiere de segmentación, requiere obviamente también de perfiles de empleados, de colaboradores, sobre todo en las líneas que correspondan, que se sienten también a gusto con el tema de atender, entender, tener empatía y simpatizar con sus clientes. En una serie de estudios, por ejemplo, de 2 escuelas de negocio de MBA, se hizo un ejercicio. Le dijeron a un grupo que adoptara la idea de que el tiempo es dinero y que hicieran esfuerzo, digamos, con prospectos en su propia escuela de hacer negocios, que fueran directos al negocio. Ese grupo le dijeron entonces que como el tiempo era muy importante y era dinero, que comenzaran a negociar de inmediato. En ese grupo el 55% de esos jóvenes fue capaz de llegar a un acuerdo con las personas. Al segundo grupo se le dijo que antes de iniciar las negociaciones intercambiaran algo de información, que identificaran alguna similitud, que compartieran con esa persona, que entraran en ese tema de atender, entendiendo y un poco de simpatizar con empatía. Ese grupo entonces alcanzó un indicador del 90% de prospectación, de manera que tuvo un mejor performance que aquellos que fueron directo al grano, como se dice. Y obviamente eso varía, hay casos donde tiene que no perder tiempo, pero el mensaje aquí es que el tema de sacar un espacio, y lo hemos dicho, antes de usted aparecerse donde un cliente para construir su discurso de venta, entender a quién se va a dirigir, cuál es el nivel de toma de decisiones de esa persona o el nivel de influencia, aunque no sea el tomador de decisiones, conocer sus valores, sus hábitos, sus preferencias, ir lo más bien armado posible, es un elemento importante porque le va a permitir llevar una conversación paralela a la propuesta de negocio, pero con algunas posibilidades de hacer una conexión personal, emocional, que le puede facilitar ese sí que usted anda buscando. El sexto elemento, para concluir, es la estrategia o la vía del consenso. Y esto se refiere a que a la gente le gusta conocer sobre las acciones de otros también para validar sus decisiones. En los hoteles, por ejemplo, siguiendo con ejemplo, usualmente se ponen pequeñas tarjetas en los baños o de alguna manera le dejan saber. La toalla, si la quiere que se la limpie, si la cuelgue, no la tiene en el piso. De que reutilice las toallas. Y eso se hace complementado con un mensaje tradicionalmente de el beneficio al medio ambiente y todo ese tipo de cosas que son muy válidas. Esa estrategia se tiene medida de que tiene un nivel de aceptación o de movimiento de la persona al reuso de la toalla de alrededor de un 30% de los huéspedes. Resultados muy superiores se han evidenciado cuando se añade a la información medioambiental y a la invitación al reuso, cuando usted le añade el mensaje de que el 75% de los huéspedes del hotel reutilizaron las toallas. Entonces, a eso que se refiere de que el ajuste de algunas palabras sobre que otros huéspedes han hecho puede resultar más efectivo para obtener un sí de mayor alcance, porque a nosotros, los seres humanos, nos interesa
de alguna manera estar en consenso, estar alineado con una tendencia. Y si usted está de acuerdo con algo bien hecho y en algún momento por distracción, en el caso de los hoteles, mira, yo vine de vacaciones, yo no le pongo caso a eso, pero si usted ve un mensaje que dice que en ese hotel en particular tienen el récord de reuso de toalla en un porcentaje tal, usted siente que usted no va a ser, digamos, la excepción y se une a ese sí, se une a ese movimiento más rápidamente. Por eso también se recomienda que se busque hasta cierto punto psicográficamente que la gente entre en consenso, pero para eso usted tiene que suministrarle informaciones más allá del propósito, quizás informaciones un poquito más racionales, como las estadísticas, para que usted entre en razón. Cuando se trata entonces de obtener un sí acepto de los clientes, una mejor respuesta de sus propuestas, reiteramos, tenga presente estas estrategias que hemos resumido en el día de hoy. Reciprocidad y gratitud, utilice ese elemento, el elemento de la escasez, generar confianza, validando sus credenciales, no olvide decir en qué es que usted es bueno, eso siempre hay que mantenerlo, recordar sus experiencias y su autoridad en esa materia, en definitiva sus credenciales. Lo que mencionamos al final de lograr lograr simpatía por empatía, dedicarse a entender un poquito a quién usted va a recibir en su negocio y a quién vaya a visitar, y especialmente si son clientes recurrentes, se supone que usted debe capitalizar la experiencia de haberlo tenido antes y que no sea un tratamiento como si fuera la primera vez. Utilizar el consenso como una herramienta, como hemos mencionado, y sin duda el tema de consistencia y consistencia. Hagan que estos elementos, en la medida de lo posible, formen parte de sus discursos de venta, de su comunicación, de las iniciativas de captación y, como no, de las iniciativas de seguimiento para sus clientes. Aprenda de los grandes, Kelvin, evite siempre la arrogancia del éxito y la comodidad de la complacencia. Y recuerde que todo esto lo hacemos para vender, pero con emoción, porque sin emoción no hay conexión. Muchísimas gracias. Sí acepto. Eso iba a decir yo, sí acepto. Sí acepto que me envíe mi documento por WhatsApp, sí acepto que me lo envíe por correo, para uno seguir aprendiendo más. Gracias, Juan. Bueno, gracias a ustedes y que tengan un feliz día, y a la comunidad de Contraportada. Seguimos en contacto.